Estamos resolviendo ecuaciones de primer orden, ¿cierto? Y aprendimos a encontrar soluciones, una ecuación por separación de variables, ¿cierto? ¿Cuándo se podrían separar las variables? Y también lo que vimos la clase pasada fue ecuaciones lineales, homogéneas y no homogéneas, ¿cierto? Nosotros vimos de que las homogéneas, la gran mayoría se podrían calcular o encontrar soluciones del tipo separación de variables, y las no homogéneas necesitamos una fórmula, ¿cierto?, para encontrar la solución general. Entonces lo que vamos a ver ahora es otro tipo de ecuaciones de primer orden, que lo que vamos a hacer es, no es del tipo de las dos que estuvimos hablando, ¿cierto? O sea, no, por un momento, no es de separación de variable ni lineal homogénea o no homogénea, pero podemos hacer un cambio de variable para reducirlo a los casos que antes comentaba. Ya, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos que pensar ahora de esta forma la ecuación. Tengo la ecuación de primer orden, esa es la ecuación general de primer orden, ¿ya? Y entonces vamos a hacer una sustitución. Vamos a llamar y igual a phi de x, z. Hacemos un cambio de variable, donde la variable que estamos introduciendo nueva es z. Y z es una variable que también depende de x. Es tipo y, pero va a tener alguna otra cosa. Entonces, si phi tiene primeras derivadas parciales, por la regla de la cadena va a tener que ser así, ¿ya? Si una función, no sé si han visto derivadas parciales todavía en cálculo 3, pero si no lo han visto, hay que pensar en esto. Tenemos una función de dos variables independientes, ¿cierto? Entonces la pregunta es, con qué cosa quiero derivar? ¿Con respecto a qué? ¿Ya? Entonces aquí uno dice, bueno, depende de lo que quiera. Entonces uno puede derivar con respecto a la primera variable independiente, y también puedo derivar con respecto a la segunda variable independiente. Si es que estas dos son independientes, ¿cierto? Pero si ahora, así se puede hacer si es que x y z, bueno, no la vamos a llamar phi, la vamos a llamar h, ¿ya? Entonces, si yo tengo h, ¿cierto? Una función de dos variables que va de R2 a R, entonces tiene dos variables independientes y sus derivadas parciales serían estas dos, dh de x y dh de z. Pero aquí hay algo que debemos observar, que en realidad z no es una variable independiente, sino que también es una variable dependiente. Entonces, el i es igual a phi de x, z. Y estos son iguales, porque acuérdense que y depende solo de x. Es decir, en un primer momento uno puede decir, pero ¿cómo? Está igualando funciones que una depende de una variable y la otra depende de dos variables y son iguales. Bueno, sí puede ser, porque en realidad esta no es independiente, sino que depende de x. Así que en realidad estas son dos variables, pero las dos dependen de x. ¿Ya? Así que en realidad depende solo de x. Por lo tanto, puedo decir que son iguales. Y igual a phi. Y entonces, si yo derivo esta con respecto a x, va a ser y', porque tengo una sola variable. Pero al derivar con respecto a x aquí, ¿cierto? Al derivar con respecto a x, voy a tener que derivar en las dos coordenadas. Y entonces por eso se transforma en una derivada parcial y se escribe una d chuequita de phi con respecto a la primera variable. Y esa variable ya es x, así que se mantiene, no hay nada más que hacer. Más, y ahora voy a tener que derivar la segunda variable,
de phi con respecto a z, pero como si fuera una regla en la cadena, porque aquí hay una composición, voy a derivar con respecto a z, y z depende de x. Así que por regla de la cadena, debo derivar de z a dx. Así que aquí escribí el de derecho, porque el z depende solo de una variable. Así que es la derivada normal, no es parcial. O si quiere lo podemos escribir el z' también. Entonces el i', como es igual a esa función, me va a quedar esta igualdad. Y es que este cambio, i' es igual a eso, entonces me va a quedar que de phi a de x más de phi a de z por z' es igual a f de x, i, pero i es phi de x, z. Entonces, fíjense que ahora, en vez de tener una función que depende de x y de y, hago un cambio de variable y ahora me queda la ecuación diferencial dependiendo de x y de z. Aunque parezca más complicado, ¿cierto? En forma general, la idea es hacer un cambio de variable para que se reduzca y se pueda hacer como una ecuación diferencial que yo ya conozco. Ya entonces, ahí digo como a suplir la ecuación 1, aparece esta ecuación, ¿cierto? Que es la que yo les decía. Y al despejar z', si puedo despejar z', voy a pasar esto restando para allá, dividiendo por eso. Y entonces todo me queda, z' me queda una función que depende de x y de z. Aquí depende de x y de z, así que todo depende de x y de z. Por lo tanto, tengo que resolver esta ecuación diferencial que debería ser más simple resolver, es decir, yo pudiera conocer cómo poder resolver esta ecuación nueva. Y entonces encuentro solución, ¿cierto? Encuentro el valor de z, que depende de x, al resolver esta ecuación diferencial, y luego lo sustituyo el valor de y, y así encuentro la solución que yo buscaba. Tengo que siempre terminar con la variable original, con la variable de y. Entonces, ahora eso es lo más general posible. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Voy a volver un poquito. Tengo una ecuación diferencial y, bueno, siempre puedo hacer un cambio variable para que, en vez de tener esta ecuación diferencial, voy a tener esta otra. ¿Cuál es la diferencia? Es que al hacer ese cambio variable voy a transformar una ecuación diferencial de primer orden que no sé cómo se resuelve a una ecuación lineal o una ecuación de variables separables. Esta tendría que ser una de las dos porque son los dos casos que yo conozco resolver. Esa es la idea. Y bueno, los tipos de ecuaciones que vamos a estudiar son de esa forma. Por ejemplo, vamos a analizar una ecuación diferencial que sea de esa forma, de esta forma, bueno, ecuaciones homogéneas en general y ecuaciones de este tipo también. ¿Ya? Todo ese tipo de ecuaciones vamos a estudiar y vamos a reducirla en el caso para reducirla en caso lineal o en el caso de variación, de separación de variables. Entonces vamos a ver uno por uno. Entonces, en el primer caso, es una ecuación de este tipo. Entonces lo que se hace es hacer un cambio variable aquí. Esto lo llamo z, porque está aquí dentro. Entonces z es igual a x más bi más z, más c. Y su derivada, fíjense que aquí el z depende de x, siempre va a depender de x. Entonces si yo lo derivo, va a ser z'. Y entonces la derivada va a ser a es constante, entonces me queda a por la derivada de x que es 1, más b, y no estoy derivando con respecto a y, sino con respecto a x, pero el y también depende de x. Así que si yo lo derivo con respecto a x va a ser y', más c que es 0, porque es constante. Entonces esta es la derivada que es la que está aquí. ¿Ya?
Y entonces, z' más a z', voy a borrar. Z' que es igual a más b y prima, ¿cierto? Eso es lo que vimos que era la derivada. Uno lo puede reemplazar, entonces me va a quedar que a es constante, b es constante y prima es g de z, que todo esto lo evaluamos en z. Entonces me queda una función así. Y fíjense que estas es variables separables. ¿Por qué? Porque estas son constantes y esta depende solo de z. Entonces esto es de z de x igual a más b g de z. Y entonces hacemos separación de variables y va a pasar todo esto para el otro lado. Me queda 1 partido por a más b g de z por de z es igual a de x. Ya integro los dos lados y puedo calcular cuánto vale el valor de z. Ya tengo que saber cuánto vale g, sí. Pero si se fijan, puedo separar variables para poder continuar. Así que es de variables separables. No voy a continuar aquí porque va a depender del valor de g, cuánto vale ese integral, ¿cierto? Porque ahora tenemos que integrar y ahora tengo que saber cuánto vale ese integral. Entonces va a depender de la función. Pero al principio teníamos esta ecuación diferencial que no sabemos cómo se resuelve, ¿cierto? Y con este cambio de variable, lo que hacemos es traducirle en una ecuación de variables separables y podemos encontrar la solución. El segundo tipo es de la forma y' igual a g de y partido por x. ¿Ya? Entonces, obviamente, lo que está aquí adentro se va a llamar z. Z es igual a y partido por x. Entonces, si yo derivo con respecto a x, me queda así. ¿Ya? Así. O también, esa es por la derivada de la división. O también podemos tener, que a veces es más fácil, ¿cierto? Decir que y es igual a zx. ¿Ya? O sea, paso el x multiplicando para allá. O sea, voy a hacer la misma sustitución, pero así, igual a z. Entonces, y' es igual a z' por x más z por x', es decir, 1. Y entonces, ahora yo voy a despejar el z', me queda y menos z, y' menos z, partido por x es igual a z'. Y si se fijan, es exactamente lo mismo que está aquí. Bueno, ¿por qué estos son iguales? Fíjense que si yo tengo esto de aquí y voy a simplificar por x, miren, voy a factorizar por x, me queda y' menos y partido por x, partido por x cuadrado. Eso es z'. Entonces un x se me va con un x y esto de aquí es z. Entonces z' es igual a y' menos z partido por x. Era lo que está aquí. Entonces, ya, falta una cosa más para cambiar, porque yo necesito escribir z en función de x y z. Y aquí está en función de x, z y prima. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar este. ¿Ya? Aquí tengo que el y' es igual a g de z. Entonces, z' es igual a g de z menos z partido por x. Y ahí sí que me queda una función que depende solo de x y de z. Y si se fijan, me queda de z a de x igual a g de z menos z partido por x. Entonces, ¿cómo lo podría resolver? Por variables separables, ¿cierto? Porque puedo pasar a un lado y hacia el otro y entonces me queda de variables separables.
Entonces, también lo puedo, es de variables separables. Y por lo tanto puedo resolver la ecuación. Entonces en un principio no sé cómo se resuelve, pero al hacer el cambio variable yo puedo sustituir y entonces me queda una ecuación diferencial diferente, pero que son equivalentes a la anterior y que yo sé cuánto vale. Así que así despejo el valor de z y luego vuelvo a la variable original haciendo el cambio de coordenadas, cambio de variable y entonces así encuentro la solución para ello. Ya. Y última, que quería hacer ejercicio. Bueno, vamos a hacer vamos a ver la definición y hacemos el ejemplo constante. Entonces, definición, una ecuación homogénea es una ecuación diferencial de esta forma, ¿cierto? O sea, una ecuación diferencial en general, pero que satisface la siguiente condición, que dice, una ecuación homogénea es una EDO de esta forma, donde I es un subconjunto del intervalo, es un intervalo en R, y F es una función homogénea de grado cero. La ecuación diferencial homogénea es una ecuación tal que la función F es una función homogénea de grado cero. Quiere decir que sea homogénea y significa lo siguiente. Es decir, para todos los reales x e y t, tales que x, y t, x, t, y pertenecen al dominio de f, o sea, estos puntos pertenecen al dominio, entonces se tiene que f de x, y es igual a f de tx, t, y. Esto no se nota mucho, pero podemos definir en realidad f es homogénea de grado n y f de tx, ti es igual a t a la n de f de x. ¿Ya? Y ahí yo creo que ahí está mejor la definición. Aunque vamos a usar la de grado cero, pero creo que cuando uno ve la definición de grado n entiende un poco más lo que estoy pidiendo. ¿Ya? Si una función es homogénea de grado n si cumple esto de aquí. Un ejemplo, para poder entender qué cosa es una función homogénea. Por ejemplo, f de x, y es igual a x por y. ¿Ya? Esta es una ecuación homogénea de grado 2. ¿Por qué? Porque f de tx, ti es igual a tx por ti. Entonces esto es igual a t cuadrado por xy, es decir, es t cuadrado por f de x, y. Esta es la primera coordenada, o sea, sí, la primera variable es la segunda, lo puedo multiplicar así, y esto me da, entonces, es homogénea de grado 2. Bueno, hay otra también, por ejemplo, acá, f de x, y es igual a x más y. ¿Sí? X más y. Entonces, f de tx, ti es igual a tx más ti. Entonces, esto es igual a t por x más y. Entonces, esto es igual a t de f de x, y. Entonces, es
homogénea de grado. Se depende de la potencia de t, ¿cierto? Va a ser el grado de la homogeneidad de las funciones. ¿Será que existe una que no es homogénea? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Me puede dar un ejemplo de una ecuación, una función no homogénea? Ya, se entiende bien. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una función que no sea homogénea? Bueno, miren, f, hay uno bien fácil. F, sí, que tenga distintos grados. Y también f de x, y es, claro, que tenga distintos grados es una buena forma de que no sea homogéneo. Yo estaba pensando hasta x más y más 2, por ejemplo. Una más simple. Esta ya no es homogénea, porque si yo le evalúo en f de tx, ti, entonces esto es igual a tx más ti más 2. Y entonces ahora puedo factorizar, pero solo el x más y. Y esto es distinto a t de x más y más 2. Y por lo tanto no es homogéneo. Geraldine dice que tenga distintos grados también. Por ejemplo, f de x, y igual a x cuadrado más y al cubo. Ahí tienen distintos grados. Entonces, f de tx, de y va a ser igual a t cuadrado x cuadrado más t al cubo y el cubo. Esto se puede factorizar por t cuadrado solamente y me queda x cuadrado más t por y al cubo. Esto es distinto a t cuadrado por x cuadrado más y al cubo. Entonces también no es homogéneo. Bien. Ya, entonces, bueno, volviendo acá a la definición, aquí en particular yo necesito para la ecuación diferencial que sea homogénea de grado cero. O sea, que sea de una cierta forma, tal que al evaluar el t, ¿cierto? Se me vayan los t y me quede t elevado a cero por f de x. Por eso no aparece el t. Ese quiere decir que es de homogénea de grado. Entonces, una ecuación homogénea es una EDO de esta forma, donde f es una función homogénea de grado cero. Es decir, esta función cumple esto, donde el t está elevado a cero. Entonces, podemos notar lo siguiente. F de x, y es lo mismo que f de x, x por y partido por x. Ya, solamente multipliqué por un 1, ¿cierto? Pero si f es homogénea, entonces aquí, si pienso x como si fuera un t, ¿cierto? Esto sería x elevado a 0, porque es homogéneo de grado 0, por f. Y si saco el x, me queda un 1, y esto me queda 1, y partido por x. De esta forma, la ecuación homogénea es de este tipo, porque la primera variable es 1, así que es constante, no hay variable. Entonces, en realidad me queda la función y' en función de y partido por x.
con g de y partido por x igual a f de 1 partido por g de x. Y si me queda así, yo ya sé cómo calcularla, porque vimos que en el caso 2, si prima es igual a g de y partido por x, la puedo transformar en una variable separable y poder encontrar el resultado. Es decir, en el caso particular, como aquí dice, un tipo especial de estas ecuaciones son las EDO homogéneas. Las EDO homogéneas son estas de aquí, ¿cierto? Que se van a reducir a ecuaciones de este tipo, que entonces puedo encontrar una nueva sustitución para hacer el cambio de variable y resolver la ecuación diferencial. ¿Ya? Bueno, hemos visto varios tipos de ecuaciones, pero no, todavía no vemos cómo se realizan. Así que ahora vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo. Considere la ecuación x cuadrado menos 2y cuadrado de x más x y de y es igual a 0. Puede ser que aquí la diferencial se pueden separar, así que pueden encontrar ecuaciones escritas de esta forma. Pero nosotros hasta el momento no las estamos separando tanto, así que necesito que estén de y a de x en un principio para saber cómo es. Así que necesito saber qué es y'. Entonces, ¿qué voy a hacer? Paso todo esto para allá, ¿cierto? Y divido por x partido por y me queda entonces esto de aquí. Ahora yo voy a factorizar por x cuadrado. Factorizo por x cuadrado. Entonces me queda x cuadrado menos 1 menos 2 y cuadrado partido por x cuadrado partido por, aquí también voy a factorizar por x cuadrado y me queda y partido por x. Si factoricé arriba y abajo por x cuadrado, ¿cierto? Me quedan así, puedo simplificar por x cuadrado, entonces me queda 1 menos 2 veces y cuadrado partido por x cuadrado o y partido por x al cuadrado y abajo me va a quedar y partido por x. Entonces esto es y prima. Esta es mi ecuación diferencial. Entonces, este lado es una función que depende de y partido por x. Por lo tanto, vamos a llamar z igual a y partido por x. Ese es nuestro cambio de variable que vamos a usar. Y entonces vimos que si z es y partido por x, entonces la derivada, el z' va a ser igual a x cuadrado con la derivada de arriba y prima por x menos y la derivada de x que es 1. Me queda eso, ¿cierto? Que en realidad va a ser ah, ya. Y entonces aquí me queda que z' es igual a 1 partido por x por y' menos partido por x cuadrado. Ah, ya. El y partido por x cuadrado lo puedo escribir así. 1 partido por x por y partido por x. ¿Cierto? Y este es z. Entonces, z' es igual a 1 partido por x. Y el y' es esto de aquí. Así que va a ser menos 1 menos 2 z al cuadrado partido por z. Menos 1 partido por x por z.
Entonces, a ver, vamos a ver por qué hay una diferencia y prima de x menos y x. También, ¿por qué esto? A ver, ya. Bueno, aquí tengo la ecuación diferencial, ¿cierto? Esta ecuación diferencial se puede escribir así. Esta ecuación diferencial, esta parte la voy a factorizar por x cuadrado, numerador y denominador, para que me quede de esta forma. Entonces, esta es una función que depende de y partido por x, entonces hacemos este cambio variable. Si hago este cambio variable, entonces me queda que la derivada de z es y' por x menos y partido por x cuadrado, ¿cierto? Y bueno, reduciendo, puedo dividir acá, me queda se me va un x, entonces me queda y' partido por x, o 1 partido por x por y', menos, y aquí me va a quedar y partido por x cuadrado, o si quieren, 1 partido por x por y partido por x. Que esto sería igual a z. Entonces, z' es 1 partido por x por y', pero el y' es menos 1 menos 2 z cuadrado partido por z, ¿cierto? Lo reemplazo. Este z, así que ahí se va a reemplazar. Entonces, z' es igual a menos 1 menos 2z cuadrado partido por xz menos 1 partido por x, z. Y entonces tenemos que, claro, y entonces esto es, fíjense que lo puedo factorizar, me queda z' es igual a 1 partido por x, y acá me va a quedar menos 1 menos 2z cuadrado partido por z menos z. Entonces z' es igual a 1 partido por x por menos 1 menos 2z cuadrado menos z cuadrado partido por z. Y eso es menos, es más. Es menos de todo. Menos de todo. Y entonces esto es menos de todo. Entonces me queda menos eso, menos z. Entonces, eso quiere decir que z' es igual a 1 partido por x por z cuadrado menos 1 partido por z. Entonces, todo depende de z y está multiplicado por x. Entonces, puedo hacer una separación de variables, ¿cierto? Y me queda que z partido por z cuadrado menos 1 es igual a 1 partido por x por dx. Fíjense que puedo multiplicar todo por 2. ¿Y para qué? Para que lo de arriba sea la derivada del de abajo. Aquí. Me va a quedar 2z partido por z cuadrado menos 1 es igual a 2 partido por x de x. Entonces,
si u es igual a z cuadrado menos 1, de u es igual a 2z a de z. Ah, y me falta aquí de z y de z. Entonces, me queda que 2z partido por z cuadrado menos 1 de z, integral, es igual a la integral de u partido por u. Así que esto es el logaritmo natural de u. Entonces, esto de aquí es logaritmo natural de u. Esto es 2 logaritmo natural de x más c, que hasta se puede poner logaritmo natural de c. ¿Ya? Como tengo un 2 aquí, este es el logaritmo natural de u igual al logaritmo natural de x cuadrado, y ya me voy a olvidar del valor absoluto porque esto siempre es positivo, más logaritmo natural de c. Y si tengo una suma, ¿cierto? Esto es logaritmo natural de c x cuadrado. Entonces, esto es que el valor absoluto de u es igual al valor absoluto de cx cuadrado. Esto siempre es positivo, así que en realidad u puede ser igual a cx cuadrado. El valor negativo lo va a dar el c. Entonces, me equivoqué, pero no sé, aquí me equivoqué. Este es z. Claro, porque este es el logaritmo natural de u, y entonces quiere decir que el logaritmo natural de z cuadrado menos 1. Más c. Entonces, z cuadrado. Espérame un poquito. Ya. Es z cuadrado menos 1. Z cuadrado menos 1, ¿cierto? Va a ser z cuadrado menos 1 para los valores donde se hace positivo. Y esa es la solución. No, todavía no, porque hay que volver a la variable original. Y z es igual a i partido por x. Entonces aquí me va a quedar i partido por x menos 1 es igual a cx. Bueno, con valor absoluto, entonces más estricto. Ya, se podría sacar el valor absoluto, pero aquí debería colocar condiciones. El logaritmo natural va a ser z cuadrado es igual a 1 más x cuadrado, y entonces el i va a ser igual a esto. Está aquí porque si yo le aplico, si le saco el valor absoluto, ¿cierto? Pensando en que necesito que esté bien definido y todo lo demás, va a ser igual a cx cuadrado más 1. Esto es positivo, así que me va a quedar y cuadrado es igual a cx a la cuarta más x al cuadrado, y entonces y es igual a más y menos la raíz de x por cx cuadrado. Y eso es el que falta un x. ¿Por qué pongo logaritmo natural de s? Porque acuérdense que nuestras constantes las podemos reducir como queramos, pero también las podemos como amplificar o crecer como queremos. Entonces, porque la derivada del c es 0 y la derivada del logaritmo natural de c también es 0. Así que puedo colocar lo que sea constante. O sea, no puedo colocar
algo con X. ¿Por qué hago con logaritmo natural? Porque fíjense que por la propiedad del logaritmo yo puedo agrupar estas y me queda así. Porque si no, sería 2 logaritmo natural de X más C, y aquí ya no lo puedo juntar. Entonces no voy a poder sacar el logaritmo así tan bonito, bonito. Y acuérdense entonces que todas las constantes, en nuestro caso, son equivalentes. Entonces vamos a decir que esta constante logaritmo natural de C va a ser equivalente a algún C cualquiera. ¿Para qué lo coloco así? Para que en los resultados me quede una expresión mejor. No tenga que calcular tanto. Entonces me queda esto, pero, verdad que yo les quería ver. Logaritmo natural, z cuadrado menos 1. Sí, pero z cuadrado es esto. Claro. Y acuérdense que z es igual a i partido por x. Entonces esto es i partido por x. Falta un x ahí. Entonces i es igual a más y menos x por la raíz de 1 más x cuadrado. Tiene lo mismo que encontramos nosotros. Y entonces, esa es la forma de hacer este tipo de ecuaciones. Es decir, ya extendimos un poco más las ecuaciones de primer orden que podemos resolver, ¿cierto? Ahora, si las ecuaciones son de esta forma, de esa forma que en realidad uno las puede escribir, reducir y me doy cuenta, pero esto es un y partido por x, ¿cierto? Así que yo puedo hacer un cambio de variable y encontrar de qué se puede hacer por separación de variable y así puedo encontrar el resultado. Ese se ve. Y entonces el otro tipo de ecuaciones que vamos a ver ahora es de esta forma. Tengo f de ax más bi más c partido por ex más fi más g. Entonces, este tipo de ecuaciones vamos a verlo de dos formas diferentes. ¿Ya? La idea es tratar de resolver este sistema de ecuaciones. ¿Qué es exactamente cuando se hace cero aquí y cuando se hace cero acá? Si el sistema de ecuaciones tiene una solución única, entonces vamos a escribir, digamos, x0 y 0 son las soluciones de este sistema. Entonces, lo que vamos a hacer, nuestro cambio de variable va a ser esta. X vale eso y el y vale esto. Ya, esta es como mi receta. Tengo una ecuación diferencial que tengo una función f mayúscula que va a depender de un ax más bi más c y un partido por es x más fi más g. O sea, tengo una división y arriba tengo x e y abajo también. Entonces lo que voy a hacer es tomar como si fuera un sistema de ecuaciones y veo si tiene una única solución. Cuando tiene una única solución, quiere decir de que el determinante es distinto de cero. Acuérdense que este sistema en realidad se escribe así: ax más b es igual a menos c y ex más fi es igual a menos g. Entonces uno analiza si es que tiene solución o no, calculando el determinante de a, b, e, f. Si es distinto de cero, entonces tiene una única solución. ¿Ya? Y si, ¿cómo se calcula el determinante? Es A por F menos E por B. Entonces, por eso dice, si AF menos B es distinto de cero, que es el determinante de este sistema, entonces va a tener una única solución. Por ejemplo, X vale un valor fijo y Y vale otro valor fijo. Entonces, nuestro cambio de variable va a ser este. Haciendo ese cambio de variable, X
igual a x menos x sub 0. Entonces, fíjense que si yo voy a derivar aquí, la diferencia con respecto a x va a ser la diferencia con respecto a x es la diferencia con respecto a x. Esto es constante, así que si derivo me da 0. Y si tengo y igual a y menos y0, la diferencia con respecto a y va a ser igual a la diferencia del de x. Porque la derivada de esto es 0 nuevamente. Así que no va a cambiar mucho el de y a de x. Son exactamente iguales, solamente que voy a colocar mayúscula en vez de minúscula, ¿cierto? Y lo otro que va a pasar es que si yo digo que ax más bi más c, ¿cierto? Yo lo reemplazo, fíjense que si x grande es x menos x sub 0, quiere decir que el x chico es x más x sub 0. Entonces, si lo reemplazo va a ser a x más x sub 0 más b, y el y me va a quedar y es igual a y más y sub 0. Y más y sub 0 más c. Entonces esto es igual a ax grande más ax sub 0 más bx grande más bi sub 0 más c. Entonces si lo agrupo me va a quedar ax más bi más ax sub 0 más bi sub 0 más c. Y si se fijan, esta parte de aquí es exactamente, tengo esto, pero en la solución, en x sub 0 y en y sub 0. Entonces yo sé que en esos puntos vale exactamente 0. No todos, pero en esos puntos sí. Acuérdense que este sistema tiene solución en un único valor, en esos valores. Entonces si yo reemplazo x en x sub 0 y igual a y sub 0, esto me tiene que dar 0 y este también. Así que esto me da 0. Por lo tanto, ax más bi más c va a ser igual a x más bi. De la misma forma pasa en el denominador. Por lo tanto, la derivada, o sea, acuérdense que tengo que de y a de x es igual a f de ax más bi más c partido por x más fi más g. Tengo esa función. Pero si yo cambio las diferenciales con respecto al las nuevas variables, el de y dijimos que era igual a di y el de x es igual a dx, así que me queda lo mismo. Y acá me va a quedar otra función, le pongo f mayúscula porque puede que varíe un poco la representación, ¿cierto? Y esto de aquí, haciendo el cambio variable, me queda así. Entonces me queda ax más bi. Me queda una función que ahora depende de ax más bi. Y abajo, haciendo lo mismo, me va a quedar ex más ef. Fíjense que mi cambio no es mucho, pero acuérdense con el ejemplo de las ecuaciones homogéneas. ¿Ya? Las ecuaciones homogéneas teníamos una que era de este tipo, ¿cierto? Y era homogénea, pero una que era así, no era homogénea. Vamos a ver. Esta, que es x más y, por ejemplo, va a ser homogénea, pero x más y más 2 no va a ser homogénea porque está el 2, la constante. Entonces, una no homogénea con este cambio de variable se va a transformar en una homogénea. Eso es lo interesante. Entonces, no es tan grande el cambio, pero se transforma en una ecuación no homogénea a una ecuación homogénea. Por lo tanto, es una ecuación homogénea y puedo encontrar la solución. ¿Ya? Una solución. Esta es la forma que yo conozco y puedo encontrar cuánto vale. En el caso 2,
tengo que AF menos BE sea igual a 0. Eso quiere decir de que nuestro sistema AX más BI más C es igual a 0 y EX más FI más G es igual a 0. El determinante es 0. El determinante es 0. Igual a 0. Entonces, tiene infinitas soluciones. Tiene infinitas soluciones. ¿Y eso qué significa? Que una va a depender de la otra. Entonces, en realidad, existe un valor K que el denominador, ¿cierto? Se puede escribir como el numerador multiplicado por un escalar. Se puede pensar así. Quiere decir de que los dos son linealmente dependientes. Es decir, el numerador, el denominador, ¿cierto? Es un múltiplo escalar del denominador. Entonces, si son parecidos, voy a considerar el cambio de variable solamente en uno. Z igual a X más B. Entonces, me va a quedar. Fíjense, ¿se acuerdan que es la ecuación I? Ah, es esa de ahí. Vamos a copiar. Esa de ahí. Muy bien. Esta de aquí. Entonces, tengo que el X más FI es igual a eso. Entonces, esto va a ser igual a F de AX más FI más C. Partido por y el X más FI es K por AX más BI más G. Pero hicimos llamar Z, Z igual a eso. Entonces esto es igual a F de Z más C partido por K, Z más G. Por un lado tenemos esto de aquí. Y por el otro, por un lado tenemos eso, que esto es igual a DI a DX. O sea, Y prima. Y por otro lado tengo que Z es igual a AX más BI. Entonces, si yo derivo el Z con respecto a X, el AX me queda A más B y el I depende de la derivada de X, pues me queda así. Pero aquí yo calculé cuánto vale el de I. Bueno, a esta F le ponemos otra por si acaso. Esto como hicimos un cambio variable, puede que cambie un poquito, así que coloco otro nombre. Entonces, esto de aquí va a ser igual a A más B por el I', que es F de Z más C, partido por K, Z más B. Que es lo que está aquí. Y aunque aquí hay una suma, este lado de la suma, esto es constante. Y esto todo depende de Z y nada más. Por lo tanto, lo que encontramos es de variables separadas. Así que lo podemos resolver. Así que si se fijan, todo lo que hemos encontrado, todas estas sustituciones son para reducir nuestra ecuación en una de variables separables y por lo tanto encontrar mis soluciones. Bueno, no sé si no queda mucho tiempo, pero me gustaría hacer esto. Así que el que se necesita irse puede irse y si no, seguimos nosotros. Vamos a resolver este ejercicio. Tenemos que de y a de x es igual a 2x menos 3y igual a 1 partido por 3x más y menos 2. ¿Ya? Entonces, lo que dice el problema es que lo primero que tenemos que saber es si es que tiene solución o no este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones en realidad es 2x menos 3y es igual a 1 y 3x más y es igual a 2. Y entonces,
el determinante asociado a este sistema de ecuaciones va a ser 2 menos 3, 3 y 1. Me queda 2 por 3 son 6 y 3 por 3 son 9. No, ¿qué es 2 por 3? 2 por 1 son 2. Ahí sí, y 3 por 3 son 9. Entonces esto es 11. Ya, entonces si usamos Kramer, ¿cierto? Kramer dice que X es igual al determinante de 1, 2, menos 3 y 1 partido por 11. Esto es 1, 2 por 3 son 6, es decir, 7 onceavos. Y el I va a ser igual a 2, 3, 1, 2, partido por 11. Esto es 2 por 2 son 4. 3 por 1 son 3, partido por 11. Y entonces me queda un onceavo. Entonces, X es igual a 7 onceavos, ahí es igual a 1 onceavo. Como tiene una única solución, porque este es distinto de 0, ¿cierto? Entonces tiene una única solución, nuestros cambios de variables las vamos a escribir así. Nosotros escribimos X grande igual a X menos X sub 0. O, ¿cierto? Podemos escribir acá. X grande igual a eso, o podemos decir que el X chiquitito es igual a X grande más X sub 0. Si es el cambio de variable que vamos a hacer, X chiquitito es igual a X grande o U más 7 onceavos e igual a B más 1 onceavos. Entonces, si se fijan, aquí el de X es igual a DU, la diferencial, y la diferencial con respecto a Y es igual a la de B. Porque si yo derivo aquí con respecto a la diferencial, es esto, la diferencial de U es U, de U, y estos constantes sí que se hace 0, así que no le agrega nada. Y el otro lado igual. Por lo tanto, voy a tener, ese es el cambio, el sistema. Y entonces, al reemplazarlo en la ecuación, aquí, de y a de x va a ser de b a de x es igual a 2 por x es u más 7 onceavos menos 3 por b más 1 onceavo. Menos partido por 3 u más 7 onceavos más i, que es b más 1 onceavo, menos 2. Entonces, esto es igual a, vamos a poner 2u más 7 por 2 que son 14 onceavos, menos 3b, menos 3 onceavos, menos partido por 3u más 3 por 7 son 21 11 más d más 1 11 menos 2. Entonces, si se fijan, aquí los números 14 menos 3 son 11 onceavos. Positivo, menos 1, se me van esos. Me queda 22 onceavos. Aquí está lo que da 0. Y por lo tanto, esto es 2u menos 3b y 3u más b. Es decir, db a du es igual a 2u menos 3b partido por 3u más b. Eso es lo que dice acá, ¿cierto? Y esto dice que tiene solución de esta forma porque esto yo lo puedo factorizar, por ejemplo, por u, voy a factorizar, me queda 2 menos 3
D partido por U, partido por U, 3 más D partido por U. Entonces aquí me queda de D partido por DU es igual a 2 menos 3 D partido por U, partido por 3 más D partido por U. Entonces hacemos el cambio de variable Z es igual a D partido por U, ¿cierto? Y entonces me queda que Z' es igual a se me fue, me cerró. Ya, bueno. Si quieren ya. No sé si lo vamos a encontrar. Sí, de nada, ya dejémoslo hasta ahí nomás. Vean los detalles, si no lo vemos la próxima clase. ¿Ya? Que estén bien. Chao.